El Real Madrid vuelve a perder en casa ante el Manchester City y este resultado deja muy tocado a Xabi Alonso. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal Más que Fútbol, donde vamos a analizar la derrota del Real Madrid frente al Manchester City de Pep Guardiola. El conjunto blanco, que venía en una dinámica muy mala, especialmente en Liga, tras la bochornosa derrota ante el Celta de Vigo, pues tuvo ayer la oportunidad de poder redimirse y reconciliarse en parte con la afición del Santiago Bernabéu, pero el partido que realizó anoche confirma lo que todos los madridistas sabíamos, ¿no? Que al Real Madrid le falta mucho fútbol y que los jugadores todavía no son capaces de dominar las dos áreas ni tampoco saber defenderse cuando los momentos del partido así lo requieren. Pues debido a las innumerables bajas en defensa y en el centro de campo, decidí apostar por Courtois en la portería, con Valverde y Álvaro Carreras en los laterales y Rudiger y Asensio como pareja de centrales, Tchouaméni, Ceballos y Bellingham en el medio del campo y arriba en el ataque Vinicius Junior, Gonzalo y Rodrigo Goes. Mientras que Josep Guardiola decidió apostar por Gianluigi Donnarumma en la portería, Matt O'Reilly y Mateus Nunes en los laterales, Josko Guardiol y Rubén Díaz de pareja de centrales, Nico González, Bernardo Silva, Ryan Cherky y Phil Foden en el medio y Jeremy Doku y Erling Haaland en la punta de ataque. El planteamiento inicial que propuso Xabi Alonso a mí personalmente me gustó mucho, ya que Gonzalo al final pues te da esa presión asfixiante que quizá Kylian Mbappé no muestra, lo cual ayudó bastante al Real Madrid sobre todo a recuperar la pelota y hacer transiciones rápidas donde el City pues entre la defensa y el medio había un espacio brutal y los repliegues eran bastante lentos, lo cual el Madrid tuvo que haber aprovechado más, especialmente Vinicius Junior, ya que en el minuto 6 de partido Rodrigo le sirve un gol en bandeja al crack brasileño y este defiende bastante mal con una vaselina que no coge ni portería. Pero antes ya de esa jugada de Vinicius Junior, desde el primer minuto, pues se veía un Real Madrid que sí que mostró una actitud totalmente diferente al partido contra el Celta de Vigo, ya que el partido de Champions así lo requería y el Bernabéu también mínimo era lo que le iba a exigir, ¿no? Pero sin embargo, pues desde el primer minuto el Real Madrid tuvo la ocasión más clara, ya que Vinicius Junior provocó una falta fuera del área muy peligrosa que estuvo a punto de convertirse en penalti y que el Real Madrid pues no pudo aprovechar. En definitiva, Vinicius empezaba a ser protagonista al inicio del partido, pero esa ocasión que falla en el minuto 6 pues al final condena todo el resto de su partido, donde no estuvo nada desacertado y parecía más un exfutbolista que el jugador que parecía que se iba a consagrar como el mejor jugador del mundo hace 2 años. El Real Madrid pues decidió en los primeros minutos sí hacer una presión bastante adelantada para no dejar salir al City con la pelota jugada y que la tuviese que rifar sobre todo buscando a Erling Haaland y el Madrid pues intentaba ganar esas caídas, ¿no? El partido sí que salió bastante bien en ese aspecto, pero a medida que iban pasando los minutos, pues lógicamente el Madrid ya no llegaba a esa presión y Xabi Alonso pues decidió apostar por un bloque medio en el que el Real Madrid le daba al City la posesión, especialmente para que jugase la línea defensiva, mientras que el Real Madrid lo que buscaba era al final pues un repliegue defensivo, tapar sobre todo las zonas interiores para que el City no pudiese combinar por dentro y tuviese que buscar sobre todo esa superioridad por fuera, cosa que no logró durante toda la primera parte hasta el minuto 35. Esa primera media hora, la verdad es que el Real Madrid fue un equipo bastante compacto, muy seguro de lo que él
quería hacer, especialmente por el planteamiento que había realizado Xabi Alonso, que como he dicho antes, a mí me ha parecido bastante bueno, ya que el Real Madrid cuando lograba recuperar en el medio del campo especialmente, realizaba unas transiciones muy rápidas, lideradas especialmente por Jude Bellingham, y con las tres balas que tenía arriba, pues generaba muchas dudas, ¿no?, en la defensa del Manchester City. Y además teniendo en cuenta pues que los repliegues del medio campo del Manchester City no eran los más óptimos, pues el Real Madrid generaba peligro con muchísima facilidad. Sin embargo, una vez ya de que llegaba a la frontal del área y donde se supone que el Real Madrid tiene que mostrar la calidad que atesora, especialmente estos jugadores que lo han ganado prácticamente todo, ahí la verdad es que se mostraba que era un equipo muy falto de calidad, porque ese último pase o esas decisiones, sobre todo en los metros finales, no estaban siendo las más acertadas, y eso provocó pues que al final el Real Madrid dejara con vida al Manchester City cuando parecía que el resultado podía ser bastante más abultado si Vinicius Junior pues en el minuto 6 de partido logra meter esa vaselina, ya que como he dicho no define nada bien, y con el gol de Rodrigo pues te pones un 2-0 por delante y en la película del partido cambia por completo. Pero a los 35 minutos pues el Real Madrid concede un córner, ya fruto un poco de la mayor exigencia especialmente de Doku con Fede Valverde, que la verdad es que fue un dolor de muelas todo el partido. Concede un córner en el que Jude Bellingham pues no está nada bien a nivel defensivo, ya que no se salta con su par, lo cual provoca pues un remate del City a bocajarro en el que Courtois no la ve claramente, y tras el rechace que genera Courtois marca O'Reilly el empate. Y es en ese momento de partido cuando pues el Real Madrid, lógicamente, después de la gran media hora que había hecho, se ve con un 1-1 contra un Manchester City que, como bien he dicho, no había generado absolutamente nada, ya que Pep Guardiola lo que buscaba era un partido en el que no sucedieran cosas, tener el control del balón, pero especialmente que el Real Madrid no le generara mucho peligro, cosa que hasta ese empate pues no estaba logrando. El Real Madrid se viene abajo, es en esos momentos donde el Real Madrid tiene que aprender a sufrir, cosa que no hizo el año pasado y que este año tampoco lo está haciendo nada bien. Y en una jugada totalmente aislada, sin peligro ninguno, pues Rudiger comete un error garrafal e infantil, impropio de la categoría de futbolista que es o que era el central alemán, y comete un penalti totalmente absurdo contra Erling Haaland, donde le agarra de una forma totalmente descarada, lo cual provoca pues que el árbitro tenga que acudir al VAR y pite penalti. Erling Haaland pues aprovecha a marcar gol, y de repente pues el Real Madrid se encuentra en un partido que estaba realizando bastante aceptable, donde estaba dominando el partido a pesar de no tener la posesión de balón, con un resultado totalmente injusto y que pues lógicamente afecta muchísimo a la moral y al estado anímico de los jugadores. Y así es como se llega al descanso de un encuentro en el que el Real Madrid, pues desde mi punto de vista, no se merecía ir perdiendo. En la segunda parte, pues el City sí que parece que quiere tener ya más posesión, mayor presencia, sobre todo en el campo contrario, y ahí es donde aparecen los mejores minutos del equipo de Josep Guardiola ante un Real Madrid pues que todavía parece que está noqueado tras ver cómo su ventaja desaparecía en los últimos 10 minutos de la primera parte, sin merecerlo. Y es ahí donde el Manchester City sí que se adueña la pelota, se adueña el partido, y aparece Courtois en una jugada espectacular realizada por Cherki, donde pues Courtois demuestra que sigue siendo el mejor portero del mundo y rápidos reflejos hace una gran parada. El Real Madrid pues se ve en esos momentos que sí que está un poco con muchas dudas, y Xabi Alonso decide introducir
varios cambios que realmente, desde mi punto de vista, empeoran al equipo, ya que para mí el cambio de Gonzalo por Güler no tiene explicación alguna, puesto que el Real Madrid con Gonzalo se estaba viendo que sí que podía recuperar más la pelota, que Gonzalo estaba apretando realmente a los centrales en esa presión que buscaba Xabi Alonso, y al quitarle del partido, pues el Real Madrid, la verdad es que se viene abajo por completo. Al ver que el equipo pues estaba hundiendo por culpa especialmente del cambio que había realizado Xabi Alonso, el técnico decide hacer otros dos cambios, en este caso retirando a Dani Ceballos y a Raúl Asencio, que yo tampoco entiendo muy bien por qué los realizó, ya que considero que Raúl Asencio estaba haciendo un buen partido y Dani Ceballos también, o sea, estaba teniendo el control de la pelota. Al final Dani Ceballos para mí es el jugador más inteligente que tiene el Real Madrid en el centro del campo, el que sabe qué es lo que requiere cada momento del partido, y no entendía absolutamente nada de ese cambio, aunque bueno, sabiendo que Xabi Alonso ha perdido el control del vestuario y que no se atreve a sentar a estrellitas como Vinicius o Bellingham, pues al final hizo lo fácil, ¿no? Retirar a los jugadores que sabes que no te van a quejar, que no se van a rebelar contra ti, y al final pues el Real Madrid sí que intenta, con el empuje de la afición y la magia del Bernabéu en la Champions, intenta acorralar al City, pero nuevamente malas decisiones en ataque, como esa vaselina de Jude Bellingham. Ese pase horrible de Hendrick a Vinicius en vez de dársela a Brahim para dejarle solo contra Donnarumma, o incluso el remate al larguero de Brahim, pues provocan que el Real Madrid sea incapaz de marcar un gol a un Manchester City que, lo vuelvo a decir, en defensa no estaba nada bien. En el medio del campo estaba concediendo mucho, seguía teniendo problemas otra vez con las transiciones del Real Madrid, pese a que Guardiola sí que introdujo cambios en el centro del campo para poder controlar esas situaciones y no lo logró. Pero la ineficacia del Real Madrid en ataque es algo muy latente, es algo que se tiene que corregir y es algo que está perjudicando muchísimo al equipo, especialmente estos 2 años, y sobre todo en la etapa de Xabi Alonso en estos últimos partidos, donde el equipo parece que necesita crear más de 20 ocasiones para poder meter un solo gol, un triste gol, cosa que eso en el Real Madrid yo creo que en ningún momento de su historia había pasado. Y pues así se llegó al final del partido, con un Real Madrid que intentó todo pero que no puede, que le falta mucho fútbol, especialmente en el medio del campo, le falta muchísima creatividad. Además, pues tanto el rendimiento individual de los jugadores como las sustituciones que realiza Xabi Alonso cuando las necesita el equipo, sobre todo para mejorar y para volcarse en ataque, no están siendo para nada las adecuadas. Para mí Xabi Alonso está siendo bastante cobarde, ya que no está sentando pues a los jugadores que están teniendo un rendimiento muy pobre, como en este caso Vinicius o Jude Bellingham, donde muchos creen que Jude Bellingham hizo un buen partido ayer. Yo desde luego lo que vi me parece totalmente lo contrario. Llegaba muy justo a esos duelos, algunos los ganaba, otros los perdía, pero yo físicamente no le veo nada bien a Jude Bellingham, y prueba de ello es la acción que tiene contra Donnarumma, donde puede realizar un pase perfecto a Gonzalo o incluso chutar cruzándola para batir a Donnarumma, y decía hacer una vaselina que se le macha por muchísimo. Y eso es al final pues también uno de los debes del Real Madrid, más allá de que en defensa, con las innumerables bajas, en especial la de Militao, que para mí es el principal central y jerarca del Real Madrid, pues está condicionando muchísimo a todo el equipo, ya que al final, al no tener los jugadores titulares en esa estructura defensiva, pues está haciendo muchísimas aguas, y el equipo, al final, el Real Madrid, sobre todo en Champions estos últimos años, se ha caracterizado por tener un bloque muy sólido, sobre todo en las presiones que realiza en bloque medio bajo, ¿no? Y ahí no está sabiendo ser contundente en ninguna de las dos
áreas, lo cual está generando pues que cualquier equipo le pueda hacer mucho daño al conjunto blanco. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros, dejar vuestro like y comentarme qué os parece la situación del Real Madrid, qué soluciones le veis, qué cambios haríais con respecto al próximo partido contra el Deportivo Alavés, donde parece ser que Xabi Alonso se juega su puesto en el conjunto blanco. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.